Ok, muchas gracias, Pamela. A ver, Natalia, ¿estás con nosotros? Natalia Ayala. Sí, sí. Natalia, buenas noches. ¿Tú me puedes ayudar Buenas noches. con los puntos? Sí, sí, ya. Ok, bien. Después está con nosotros Maritza Castañeta, me parece que dice Castañé, ahí se queda. Maritza, ¿estás con nosotros? Buenas noches, Inge. Sí, Ok, entonces, Maritza, tú me ayudas con la hora, por favor. Y, ¿quién era? Pamela, ¿no? Maritza, no. Maritza es con el tiempo, ¿verdad? ¿Y a quién sí, le sí. hemos, y a quién le hemos dicho? Pamela, ¿no? Para los puntos. No. Natalia. No, yo sí. Natalia, ok. Listo, Natalia. Entonces, ya he subido el archivo al grupo. En base a ese archivo puedes apoyarte, ¿ya? El archivo es Excel. Ok. Muy bien. Pues hemos comenzado a ver algunos ejemplos de herramientas para la identificación de riesgo y de hecho también vamos a ver herramientas para la cuantificación, para la valoración. Ayer hemos hecho un repaso con algunos ejemplos. Nos ha llevado también a hacer el trabajo colaborativo número 4. Hemos visto algunas planillas que tenían que ver con algunos métodos como el Delphi, por ejemplo, o este otro que es el checklist. Después, justamente, habíamos visto un ejemplo, ¿sí? Que tiene que ver con la confiabilidad humana y esto nos ha llevado también a llevar un trabajo colaborativo que tenía que ver con valorar una empresa pública y una empresa privada y justamente poníamos este esquema para, digamos, contextualizar, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la misión de una empresa pública y una privada? Y creo que podemos estar de acuerdo todos que son totalmente distintos, ¿verdad? Bueno, y justamente habíamos quedado en ver la herramienta de matriz del riesgo. Natalia, ¿me escuchas, Natalia? Ponme por el chat, por favor, sí, así no estoy habilitando, deshabilitando. Si me escuchas, Natalia, eh, em, correcto, Natalia, muchas gracias. Entonces, hazme recuerdo, por favor, tengo que mostrarles hoy día eh, dos planillas de lo que es la evaluación del riesgo en Excel. La lista maestra de riesgos, una aproximada, por supuesto, y sobre todo también tengo un resumen que es bastante grandecito, un resumen y algunas recomendaciones de algunas metodologías para la identificación del riesgo. Este último, por favor, hazme recuerdo de que no me olvide. La planilla es un resumen de metodologías para la identificación del riesgo. Te lo agradezco. Entonces, bueno, en esta metodología de la matriz de riesgos, ¿no? Habíamos hecho
una revisión de una metodología que, vuelvo a repetir, no es la única en el mundo, tampoco es la panacea, pero es bastante popular. Entonces, una secuencia de pasos que creo yo les puede ser muy útil es, como habíamos conversado ayer, definir los criterios del riesgo. Y eso es lo que va a diferenciar a un método del otro, a una organización de la otra. Esto no está escrito en piedra. Hay que establecer el contexto del área, de la empresa, de la organización, de la unidad donde se va a abordar una evaluación del riesgo. Hay que identificar los riesgos. Para ello, por supuesto, muchísima claridad con el enfoque a procesos hasta llegar a las actividades. Es como desmenuzar la organización desde el macro proceso, el subproceso y las actividades que pueden contener cada subproceso, ¿no? Y de cada actividad vamos a identificar sus riesgos. La calificación y la evaluación del punto 4 para adelante ya son temas un poco más cuantitativos. Entonces habíamos hecho también una breve descripción de cada uno de los 3 primeros, porque son temas conceptuales, ¿sí? De cada uno de los 3 subtítulos que hemos visto. Y después, por ejemplo, el punto número 4, ¿sí? Que es este de acá, calificación y evaluación del riesgo inherente, porque no se olviden que hemos hecho muchísimo énfasis en distinguir entre el riesgo inherente y el riesgo residual, pues la planilla debiera ser coherente con esta valoración. Y van a ver, la planilla que les voy a mostrar no lo maneja exactamente así, pero por supuesto que podríamos ampliar la planilla para valorar y diferenciar entre el riesgo inherente y el riesgo residual. Entonces hacemos una calificación y evaluación del riesgo inherente, y para eso les voy a mostrar algunas tablas, ¿sí? Que pueden ser útiles para ustedes. Por ejemplo, en esta planilla, si vamos a evaluar, dentro de la evaluación del riesgo, pues tenemos una matriz de probabilidad del riesgo. Por lo tanto, asumimos que los criterios en esa metodología van a ser la probabilidad y el impacto. Probabilidad, el impacto. Pues en esta matriz en particular, ¿qué tenemos? Bueno, en esta matriz de probabilidad del riesgo hay una escala, donde debemos concentrarnos en esta escala de 5 niveles, ¿verdad? De que la probabilidad de ocurrencia sea desde muy improbable, voy a encender un ratito desde que sea muy improbable, el suceso solo puede ocurrir en circunstancias excepcionales. Le damos al criterio de probabilidad un peso, digamos, cuantitativo entre 0 y 20%. Y digamos, y en el otro extremo, pues tenemos el nivel número 5, donde la probabilidad de ocurrencia es muy alta y tenemos una ponderación de 80 a 100%. El factor de probabilidad es justamente la escala que vamos a ponderar en nuestra planilla. Y bueno, la pregunta de siempre, y aquí es donde, digamos, entra el expertise de ustedes una vez que implementen estos sistemas, o por lo menos consulten con el consultor que les va a dar una mano al principio hasta que luego ustedes vayan agarrando práctica. Es primero, es por eso que la metodología recomienda contextualizar, porque tenemos que saber exactamente cómo es nuestra organización, qué tipo de cultura tiene, en qué estado está, para diseñar la metodología de evaluación. Y dentro del diseño de la metodología, pues está desde el detalle esto, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a usar 3 niveles, solamente del 1 al 3. Vamos a ser, no sé, muy flexibles o menos flexibles, muy estrictos, poco estrictos. En mi opinión, si la empresa está dando sus primeros pasos, pues debería tener cierta flexibilidad, porque en realidad hay todo por hacer. A medida que la empresa va adquiriendo madurez, evolución en el tiempo, pues podríamos ir ajustando más las clavijas para ser un poquito más exigentes. Siempre, mi recomendación, siempre sin ahogar a la empresa, porque a veces jugamos mucho a ser exquisitos y terminamos ahogando a la empresa y al final no puedes hacer nada. Cuando nunca debemos olvidar cuál es nuestra razón de ser, que está escrita o debería estar escrita en la misión de la organización. ¿De acuerdo? Pues en este caso la probabilidad, como les digo, va desde muy improbable, improbable. El suceso no es habitual, pero podría producirse con esa escala de valores.
puede ser posible, se sabe que el suceso se presentará con cierta regularidad. ¿Y cómo puedo poner yo? Se sabe. Por supuesto, la única manera es conociendo la organización. Yo sé que potencialmente esto va a ocurrir, pero va a ocurrir en determinadas circunstancias con cierta regularidad. Por eso le doy esta ponderación. ¿De acuerdo? Hay que conocer la organización. No me voy a cansar de repetir. Una escala siguiente probable, se sabe que el suceso ocurrirá en el periodo. Es decir, en este periodo de mantenimiento, que son 30 días, siempre suceden tales cosas. ¿Correcto? O en este periodo de carnaval, por ejemplo. El carnaval en Bolivia es muy serio. De hecho, a ver, donde yo trabajaba, el viernes empezaba, el viernes con la chaya. A mí me hacían matar, no sé, 4 llamas. Debo ser es una sensación muy desagradable quitar la vida a un ser vivo, pero bueno, es parte de la cultura, tienes que hacerlo. Al principio yo me escapaba, pero es que la verdad generas una muy mala sensación, sobre todo en el plantel obrero, porque el obrero se convence de que te va a ir mal. Si no tienes, si digamos el jefe, tu jefe, el que está a cargo, si no le mete el cuchillo a la llama, es una sensación bastante desagradable para mí, por lo menos, ¿no? Pero hay cosas que debes hacer. Entonces, en el carnaval suceden tales cosas, ya sabes que va a suceder. Gente que viene borracha, conflictos entre unos y otros, inclusive hasta con las familias del personal que viene. Entonces, ya sabes que va a ocurrir porque no conoces la organización, pues tienes que tomar tus medidas. Muy probable se sabe que en el suceso ocurrirá en la mayoría de las circunstancias, ¿correcto? Por lo tanto, se le da una mayor ponderación. Matriz de probabilidad. Por otro lado, tenemos la matriz de impacto. La matriz de impacto, bueno, igual, en este caso, casualmente tenemos una matriz, va a ser una matriz cuadrada, porque también tenemos un nivel de 5 escenarios, desde un impacto insignificante, donde la imagen, por ejemplo, la imagen corporativa puede ser solo de conocimiento de la empresa, el factor humano, atención médica sin pérdida de tiempo o sin pérdida de días de baja, ¿correcto? El factor de severidad también tiene un valor numérico, ¿correcto? Y vamos avanzando pues hasta el nivel de impacto crítico, ¿correcto? Donde eh, eh, la imagen, el impacto para la imagen corporativa puede ser de conocimiento externo a nivel internacional, y de esto es justamente lo que yo les hablaba cuando yo trataba en otro trabajo, en un proyecto, cuando comenzamos no a advertir, sabíamos que ya habían, saben que ni siquiera habían errores en el diseño. Lo que pasa, y también va un consejo más por viejo que por sabio, lo que pasa es que cuando tú sacas tu término base de contratación, o ni siquiera eso, tu tender, los gringos le llaman tender, las especificaciones técnicas, ¿correcto? Si tú no eres experto, ¿qué sueles hacer? En realidad convocas a una propuesta de interés. Tú dices, se solicitan por prensa, ¿no? Se solicitan propuestas de interés o expresiones de interés para poner una fábrica de papel. Y te llegan 20, 200. Y en base a todas las propuestas, porque ahí tienes presupuestos, tiempos de entrega, tecnología, cantidad de gente, pueden haber propuestas que son de 1 tomo, 5 tomos, 10 tomos. Entonces, a partir de lo mejor que te llega, pues recién puedes armar un término base de contratación muy rico, ¿correcto? Y ese es el que lo mandas a publicitar de manera internacional. Y aún así, mi experiencia, aún así, evidentemente, los proponentes siempre van a ir a tratar de sacar el mayor margen de ganancia. Y créanme que el momento de ahorrarle dinero a la empresa que se ha adjudicado, pues vale todo. Por ejemplo, ¿qué consideración? Si tenemos que poner una planta en el altiplano, en cualquier parte del altiplano, pues algo que debiera ser imprescindible para su término base de contratación es la altura. No es lo mismo hacer ingeniería a 3.000, 4.000 metros que a nivel del mar. Eso probablemente lo sepamos todos, pero todos somos ingenieros. Ni siquiera en Cochabamba.
hay gráficos donde mencionan que cada 1000 metros de altura, ahorita no lo recuerdo, estoy hablando casi de memoria, pero me acuerdo es cada 1000 metros de altura, los motores pueden perder una eficiencia de casi entre el 5 y el 10%. Entonces, por ejemplo, cuando hay que mover aire, compresores, blowers, ventiladores, fácil, se sobredimensiona la potencia del motor en el doble. Específicamente cuando hay que mover gases. En otros tipos de motores puede ser depende de los miles de altura, hay que hacer una consideración que para eso están los expertos. Pero en el término base de contratación, ojo, todos los equipos propuestos por el proveedor deben ser diseñados para 4000 metros de altura. Y yo pregunto al soberano, voy a abrir la clase. Y yo pregunto al soberano, ¿ustedes creen que los fabricantes a nivel mundial estarán muy familiarizados en construir o diseñar equipos para 4000 metros sobre el nivel del mar? No, bueno, en realidad no. La pregunta es no. No. De hecho, los gringos vienen a aprender cuando hacen ingeniería a esta altura. ¿Qué industrias hay a 3000, 4000 metros? 4000 es una locura. En el Tíbet hay algunas. En Arequipa, sí, también. En Bolivia, por supuesto. Los gringos se rayan. Hacen toda una reingeniería. Es más, cuando yo tuve la oportunidad de hablar con un gurú prácticamente de lo que es el diseño de procesos, y yo ya tenía cierta base, la verdad, no voy a hacer una falsa modestia, yo conocía más o menos del tema, yo le decía, a ver, gringuito, ¿cuántos colchones te has puesto para este BTI? Un BTI es un ventilador de tiro inducido, son equipos gigantescos para mover aire justamente. A ver, ¿cuál es tu potencia requerida? No sé, me voy a inventar, ya no me acuerdo los números, 100 HPs, ya. Esto es el de proceso a nivel del mar. Sobre los 100, ¿cuántos colchones de sobredimensionamiento has tenido? Claro, él también me trataba igual, me decía, Changuito, tú tranquilo, porque tienes. A ver si me acuerdo. Primero, número 1, tienes un 20% de adición por pérdida de carga, por no sé qué historia. Bien, 20% más. Tienes un 40% por pérdida de potencia por los 4000 metros. Perfecto. Punto número 3. Tienes un sobreadicionamiento de 5% porque es política de la empresa. Ya son 3. Y el cuarto, ya no me acuerdo, pero eran 4. Es decir, que de los 100 HPs que él me demostró que salía por su balance de masa, su balance de energía y demás cuestiones, al final el motor diseñado era, no sé, 200, 300 HPs. Es decir, me dejó absolutamente tranquilo. O sea, más que tranquilo, por una tranquilidad personal, una tranquilidad de que ese BTI iba a cumplir la función de jalar como 30.000, 40.000 metros cúbicos hora a 4.000 metros de altura. Volviendo al tema. En ese sentido, porque no creen que me estoy poniendo, estoy hablando del nivel quinto, crítico. En ese escenario, una vez llegada a la realidad, nos llegaron algunos equipos que en la placa, todo equipo trae una placa del fabricante, donde hay alguna información. Cuando se trata de motores hay toda la información. Todo es pura información eléctrica. Y algunos equipos decían, fabricado para 1000 metros sobre el nivel del mar, sobre el nivel, o en el nivel del mar. Para nosotros gritábamos y chillábamos, y al final decíamos, mira, si no me cambias esto, voy a publicar y te voy a hacer mala fama. Respuesta, tranquilo, yo te lo arreglo. A su costo, porque cuando tú tienes un equipo puesto en La Paz y vas a reemplazar el equipo, porque ya ese equipo de hecho se queda, porque te cuesta más devolverlo que el quedarte con el equipo, pero te toma casi 4 veces más en tiempo volver a traerlo, lo que puede incidir en retrasos en el planning, el master planning, ¿se acuerdan que hablábamos? Correcto, en primavera. Y un equipo hecho a medida para 4000 metros no te lo hace cualquiera. Son equipos diseñados prácticamente, como dicen los gringos, tailor-made, hecho a medida, hecho como un sastre. Y por lo tanto cuesta más. Un costo que inicialmente, si el proveedor no lo ha tomado en cuenta, no ha leído bien el tender, el término base de contratación, pues va a ser un costo a su costo.
Y todo por no ver afectada su imagen internacional, porque lo malo todo se sabe, lo bueno hay que explicarlo, pero lo malo cunde. Ok, ojalá me haya hecho entender. Impacto. Criticidad del riesgo inherente. Pues bueno, tenemos aquí una escala, ¿sí? Donde valoramos el nivel de riesgo inherente y la calificación por cuadrantes, que lo vamos a ver luego en el mapa de calor. Bueno, pues hay un nivel de riesgo crítico, importante, moderado y aceptable. Justamente a este nivel de aceptabilidad, o por lo menos de riesgos moderados, es lo que debiéramos considerar para cuando hacemos nuestra evaluación costo-riesgo residual en un gráfico a largo, ¿correcto? También dependerá mucho de la organización. No sé, por decir una locura, una organización que acepte riesgos importantes. ¿No? Su vida, su plata, sus equipos. Normalmente las organizaciones se mueven en el nivel de aceptabilidad, en el verde, pero digamos, dependiendo mucho de su vena financiera, etcétera, etcétera, pues el nivel moderado podría ser también, por lo menos, evaluado. Ah, bien, esta es la valoración del riesgo inherente, correcto, y ahora tenemos una pequeña descripción de lo que sería cada uno de ellos, ¿no? De lo que es esta escala que hemos hablado acá, crítico, importante, moderado, aceptable, pues vamos a revisar muy rápidamente de qué se trata este nivel de riesgo inherente. Por ejemplo, el crítico son los riesgos primarios y se clasifican con una prioridad alta. Se trata de riesgos críticos que amenazan el cumplimiento de los objetivos de la empresa, ¿correcto? Estos riesgos son importantes en cuanto a sus consecuencias y es probable que ocurran. Deben reducirse o eliminarse con controles preventivos o sujetarse a la evaluación de controles y pruebas. Por el otro lado, en el otro extremo, ¿qué es un riesgo aceptable? Estos riesgos tienen poca probabilidad de incidencia y no son importantes. Quiere decir que si suceden, pues el impacto va a ser aceptable, digerible, convivible, etc. Requieren monitoreo y control mínimos a menos que las evaluaciones de riesgos subsecuentes muestren un cambio sustancial que requiera su traslado a otra categoría de riesgos. Esto me gustaría que lo subrayen, que lo graben, que lo retengan, porque a veces he visto que en ciertas evaluaciones la organización se olvida de los aceptables y nunca más los vuelve a revisar. Y más bien, no, la idea es, como dice acá, es mantenerlos ahí, en regla, ¿no? Controlándolos, monitoreándolos, para que de acuerdo a una modificación de las circunstancias de algo que suceda al interior de la organización, siempre tengamos la seguridad de que el riesgo del nivel de aceptabilidad de un riesgo determinado se mantiene bajo, porque suele suceder que un riesgo puede migrar, digamos, a un nivel superior. Podríamos buscar algunos ejemplos, pero suele suceder. Pues bien, esta es una explicación, una descripción de lo que sucedería con cada uno de estos niveles de riesgo. ¿De acuerdo? Bien, ahora hablemos del riesgo residual. Aquí tenemos una criticidad del riesgo residual, donde básicamente, prácticamente estamos cambiando de nombre, porque fíjense ustedes que también tenemos un nivel de riesgo, hablamos de un riesgo residual, extremo, alto, moderado, menor. También tenemos una calificación por cuadrantes, que este es el peso numérico que se le da al nivel, y solamente voy a revisar si el peso es el mismo. No, hay variaciones, ¿sí? Porque justamente de donde he sacado es una metodología hecha a medida para un tipo de organización con determinada madurez, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, las escalas no están escritas en piedra, ¿de acuerdo? Para el riesgo inherente, bueno, pues tenemos un nivel de 4 desde aceptable hasta crítico, cada uno con una valoración numérica. Y para el riesgo residual tenemos también 4 niveles con su ponderación numérica. ¿Y qué significa el riesgo residual? Veamos entonces. El extremo, bueno, el plan de acción se debe valorar con el comité de riesgos, ¿sí? Vamos a asumir que el comité de riesgos que trata, se reúne, es casi como el comité mixto, ¿sí? El comité de riesgos, pues, valora, hace seguimiento específicamente de toda la gestión del riesgo. Básicamente, cuando llegamos al plan, todo plan tiene la acción como tal, si requiere de recursos, cuándo se va a ejecutar, cuándo la primera inspección, la segunda inspección, quién es el responsable. Se vuelve a medir, digamos,
Se vuelven a hacer monitoreos, mediciones para ver si hemos logrado bajar o por lo menos controlar el nivel de riesgo, etc. Se deben enviar los avances del plan de acción mensualmente a la dirección corporativa de la Contraloría para esta metodología, pero en todo caso el mensaje es: se deben enviar los avances al plan de acción mensualmente a la dirección, a personas que tomen decisiones sobre el rumbo de la organización. Se deben enviar los avances del plan de acción mensualmente y durante el proceso de revisión por parte del área de auditoría interna. Si fuera una empresa pública sería transparencia, por ejemplo, podría ser. O hay otras empresas que le llaman control de gestión, que es no es auditoría precisamente. El control de gestión es un área que se dedica a hacer un barrido de los indicadores de todas las áreas de la organización, comparando, por resumir el concepto, comparando presupuesto ejecutado, presupuesto teórico, digamos, ¿no? Ejecución del presupuesto versus lo que debía haber ejecutado por mes, por trimestre, por semestre. Esta área de control de gestión suele hacer también este tipo de controles al interior de la organización. Los riesgos se presentan al comité de riesgos y se van valorando. Por eso digo que es muy similar al comité mixto, porque hay personal de toda la organización. Diferencia con el comité mixto, que el comité mixto ve pues todos los intereses de la parte empleada de la organización, básicamente vinculadas al tema de su seguridad, su bienestar, y el comité de riesgos ve solamente el tema de la gestión de sus riesgos. Bueno, pues un nivel residual menor, únicamente se revisan los avances durante el proceso de auditoría, pero hay una revisión. Vuelvo a decir, no se dejan al olvido. ¿De acuerdo? El mapa de calor para riesgos inherentes. En este caso, bueno, pues aquí tenemos, no se olviden que estamos evaluando la probabilidad y el impacto. ¿Correcto? Vamos a volver a revisar la probabilidad. Aquí, ¿se acuerdan? Habíamos hecho una matriz de probabilidad, donde tenemos el nivel, tenemos el factor de probabilidad y una cierta ponderación. Pues estamos echando mano de esta escala de probabilidad, de esta escala de impacto, ¿correcto? Donde también tiene ciertos pesos numéricos con un factor de severidad. Y ambos vamos a entrar en un mapa de calor donde vamos a encontrar los cuadrantes que mencionábamos antiguamente. Entonces, bueno, pues tenemos en el eje de probabilidad, tenemos la escala, el eje de impacto, tenemos su escala también, su valoración numérica y el peso numérico del nivel del factor de probabilidad. Y de acuerdo a la entrada se llama mapa de calor porque evidentemente tenemos zonas diferenciadas por colores donde ya visualmente nos damos cuenta de en qué nivel de aceptancia del riesgo tenemos. Enseguida vamos a ver qué significan estos letritas, pero de aquí evidentemente tenemos una zona verde donde el riesgo es aceptable y aquí, por ejemplo, confluirá. Si la probabilidad es improbable de que suceda un evento y el impacto es insignificante, bueno, improbable e insignificante, un nivel de riesgo realmente bastante aceptable. Por ejemplo, aquí tenemos una probabilidad muy improbable. Aunque el impacto sea moderado, pues también estamos en un nivel de aceptación bajo. En el otro extremo, pues tenemos un riesgo que es altamente probable, muy probable y crítico. De hecho, cuando uno está, digamos, en este cuadrante, depende mucho de la organización, pero generalmente la metodología dice, si usted llega a este nivel del cuadrante del mapa de calor, para la actividad. Es decir, usted no consulte. Es que tengo que ver a mi jefe, no. Y el sistema de gestión, si es realmente serio, el discurso de alta dirección es coherente y ecuánime con lo que pregona en su sistema de gestión, debiera respetar y ser consciente y empoderar a una persona que cuando detecta un nivel de riesgo de esta naturaleza, tiene la autoridad de parar. ¿Correcto? Ahora, puede ser en este nivel o en cualquier otro de estos rojos, ¿no? Ya dependerá mucho de qué es lo que dice el procedimiento de gestión del riesgo. Pues bien, el mapa de calor de riesgos residuales, bueno, pues tiene la misma lógica, tenemos una probabilidad, tenemos una escala menor, tenemos una escala menor también de impacto, ¿correcto?
tenemos este nivel de aceptabilidad B1, donde el riesgo residual, la probabilidad de que suceda es posible con un impacto moderado. Después tenemos en el otro extremo, pues una probabilidad muy probable con un impacto crítico, ¿correcto? Y después tenemos el mapa de calor, la interpretación. Si, por ejemplo, bueno, fíjense que tenemos A1, un código para la acción evitar, A2 para la acción prevenir, A3 para la acción proteger, B1 para aceptar, B2 para retener, B3 para transferir. ¿Son acciones sobre qué? Sobre el riesgo inherente, ¿correcto? Bien, el riesgo inherente, y debiéramos tomar en cuenta también, aquí hay que completar para el riesgo residual, porque al final es nuestro objetivo. ¿Qué quiere decir? Que si nos sale, por ejemplo, en el mapa de calor de riesgos inherentes, este de acá, digamos este número 13, ¿correcto? Que es una probabilidad posible con un impacto moderado, pues tenemos las acciones A2, A3 y B3. A2, A3 y B3, pues estamos hablando de prevenir, proteger y de transferir. Es decir, debiéramos orientar nuestros esfuerzos a que ese riesgo inherente debiéramos tratar de llevarlo a otras condiciones donde podamos reducir su nivel de impacto a un riesgo residual mucho menor. Si es posible transferirlo a otro proceso donde las condiciones de seguridad y de control sean más adecuadas, mejor todavía. ¿De acuerdo? Esta metodología es muy específica, la verdad es una de las más, no complejas, pero es una de las más interesantes que yo he visto. Bueno, pues viene un trabajo colaborativo 5, pero antes, ya entramos de cabeza al capítulo número 2. Pero antes voy a mostrarles lo que le dije a Natalia que me haga recuerdo y que yo, por alguna extraña razón, me he acordado sin su ayuda. Voy a habilitar, no, lo voy a hacer. A ver, ¿por dónde empezamos? Quiero comentarles, ya, y de hecho voy a volver a la presentación, a TC5, ¿sí? Permítanme un ratito. Ok. Ok. Permítanme un segundito. Ahora sí. Bien, ya estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Déjenme complementar algo. Voy a duplicar aquí esta imagen, donde voy a poner cómo podríamos, cómo debemos, digamos, hacer la presentación de resumidas cuentas, qué es lo de que debiera contener de manera muy reducida una gestión del riesgo. Bueno, pues debiera tener una información documentada. Esto quiere decir un procedimiento. Un procedimiento, ¿correcto? En este procedimiento es fundamental, es el paso número 1, es la introducción a la introducción. Es decir, no podemos pensar en una gestión del riesgo sin antes saber cómo lo vamos a hacer y que ese cómo lo vamos a hacer esté documentado de manera clara. Un procedimiento que diga cómo vamos a gestionar los riesgos no es que me siento y de manera iluminada mientras veo el atardecer, redacto. No, señor. Podríamos encargar a una persona o dos que hagan la elaboración del procedimiento, pero sobre todo bajo un concepto ISO, se manda a consulta pública. Es por eso que la implementación de los sistemas de gestión pueden demorar un tiempo porque no todos responden de manera rápida. Y mientras más gente opine, 10, 20 personas, pues más rico será el procedimiento. El tema es que esperar que los 20 te contesten, eso es lo que el tema lleva tiempo. El procedimiento, correcto, después debemos tener las listas maestras de, llamémosle, riesgos, puede ser de causas, puede ser de responsables. Esto es muy ISO, responsables, en fin, de todo aquello que nosotros consideremos que va a ayudar en qué,
en la trazabilidad de nuestra información. ¿De acuerdo? Pues bien, listas maestras por un lado. Correcto. Y finalmente, la planilla de evaluación. La planilla de evaluación, que generalmente es un Excel, no es exclusivamente en Excel, donde, ¿cómo usamos las herramientas anteriores? En la planilla Excel, perdón, vertimos todo lo que indica el procedimiento. Y en la planilla Excel vamos codificando o identificando, ya sean riesgos o todo lo que hemos mencionado, de acuerdo a la codificación que asignamos a cada ítem en las listas maestras. Pues esto, dicho en chiquito, vendría a ser lo que hay que preparar para hacer una gestión. Paréntesis, gestión ambiental. Información documentada, un procedimiento para la identificación y evaluación de impactos ambientales. Listas maestras de aspectos ambientales e impactos ambientales. Planilla de evaluación de impactos ambientales. Vamos a hacer una gestión de seguridad, salud en el trabajo. Lo mismo. El procedimiento, las listas maestras de peligros y riesgos y finalmente la planilla de evaluación. Esto, de lo que digo yo, planilla de evaluación Excel, es lo que ustedes pueden encontrar decenas en Internet. Solamente busquen planilla de evaluación de riesgos ambientales XLS. Un montón de páginas. Y lo mismo para todas las áreas que les digo. Lo que probablemente no siempre está disponible, pero hay también, es el procedimiento y listas maestras hay. Yo he encontrado también. Por lo tanto, tienes todos los argumentos para armar de manera muy escueta, muy reducida, digamos, los primeros pasos para hacer una gestión del riesgo en el área que tú consideres. Es por eso que ahora les voy a mostrar, voy a comenzar mostrándoles, por ejemplo, a ver, ¿por dónde empezamos? Voy a mostrarles, ok, la lista maestra de riesgos. Ok, pues vean, por ejemplo, acá son solamente ejemplos, ¿correcto? Fíjense aquí en las pestañas tengo una lista maestra de riesgos operativos, una lista maestra de riesgos estratégicos, pero puedo ampliar. Lista maestra de riesgos financieros, listas maestras de riesgos administrativos, lista maestra de riesgos, de toda la lista de riesgos que hemos visto en una de las láminas, no sé si lo recuerdo. Pues de cada una de ellas podemos armar una lista maestra. A manera de ejemplo, si vamos a tratar riesgos operacionales o riesgos operativos, fíjense que hay un código. Ustedes se pueden inventar este riesgo. Bueno, pues a este le vamos a llamar R1. R porque este riesgo, 1 porque corresponde. Bueno, aquí le puse código, pero podríamos cambiarle a número, ¿correcto? Y así armamos el código más bien. Entonces, pues este va a ser el código R1, este evidentemente va a ser el código 2, 3, 4, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, cuando vayamos a la planilla Excel, cuando identifiquemos este riesgo, no vamos a typear todo el riesgo, vamos a poner R1. ¿Correcto? A ver, ¿qué tipos de riesgos hay? Cuando hablamos de riesgos operativos. Tenemos adquisición de materia prima, insumos, adquisición, deterioro de calles o avenidas, deterioro de aceras, caídas, tráfico vehicular, consumo de agua en actividades no productivas, situaciones de emergencia en colindancias, vecinos que depositan basura, escombros, que falte agua, no contar con un sistema de gestión integrado, por ejemplo, ¿por qué no? Rotación de personal, sí. Si nosotros tuviéramos que hacer una evaluación del riesgo para proyectos, este sería muy importante.
creo que lo habíamos comentado en este curso, la diferencia entre hacer una gestión de riesgo para operaciones, donde digamos la rotación es mínima, a una gestión de riesgo a un proyecto donde la razón de ser del proyecto es que la gente cambie, la filosofía de gestión del riesgo es totalmente distinta. Falta de orden y limpieza, falta de energía eléctrica, incumplimiento de normas, derrames, falta de infraestructura, falta de servicio de seguridad física, productos no conformes, incumplimiento de IRAPS, daños a infraestructuras por temas climatológicos, falta de identificación de causas raíz de las desviaciones, falta de indicadores de gestión. Verán ustedes que hay que tener cierta madurez, porque muchos de estos riesgos son fruto ya del paso de los años. Quizás inicialmente tu lista maestra de riesgos, bueno, si te contratas un súper capísimo que viene con mucho bagaje de experiencia, probablemente te venga con una lista maestra como esta, que son 40 o más. Pero bueno, si damos los primeros pasos, probablemente una lista maestra puede ser de 10, 15 riesgos en este caso. El número 40, bueno, el 39, burocracia en la gestión de documentación, incumplimiento de procedimientos, reputación e imagen institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta sería una lista maestra de temas operativos. Riesgos estratégicos. Está más cortita mi lista, pero igual les voy a mostrar. Podría ser reputación o imagen institucional, gobernanza cooperativa, planeamiento y cumplimiento de objetivos estratégicos, cadena de suministros, calidad del producto, continuidad de las operaciones, eventos de fraude, por ejemplo, corrupción, soborno, situación socioeconómica, relación con las comunidades y responsabilidad social empresarial, gestión de talento humano, competencia, posicionamiento, eficiencia operativa, administración de costos. Fíjense ustedes que la lógica, la realidad de lo que son riesgos estratégicos difiere bastante de lo que pueden ser los riesgos operativos. Y aquí hay una clasificación que me parece simpática, pero vuelvo a decir, no es la única, correcto. Ahí hace mucho de qué tan acuiciosos somos en investigar un poquito en internet. Vamos a... Ok. ¿Sí? Bueno, pues en este caso, en esta metodología, los riesgos se han clasificado por 4 niveles. En nivel 1, que habla del origen del riesgo. Un nivel 2, su naturaleza, el tipo de riesgo, que a su vez se clasifica en riesgos estratégicos y riesgos generales. Un nivel 4, fuente del riesgo. Y va rápidamente, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, del nivel 1, el nivel 1, que quiere decir origen del riesgo, bueno, pues hay riesgos internos, externos. Los internos es cuando la causa o evento que origina el riesgo es propia del proceso, es decir, parte de la organización. Externo, cuando la causa de eventos origina el riesgo es ajena a los procesos y decisiones, etc. Un nivel 2, por ejemplo, naturaleza del riesgo, riesgo operativo, riesgo estratégico. Y aquí una descripción. Aquí vamos ya al nivel 3, correcto. Hay 2 tipos de riesgo, primero el estratégico, después el general. Dentro de los estratégicos, todos estos que están acá ya son estratégicos. Fíjense que vamos a... le voy a quitar el prisma. Correcto. Entonces fíjense que vamos a aquí ver, por ejemplo, los estratégicos primero y luego los generales, ¿no? Entonces, pues dentro de los estratégicos, bueno, pues tenemos de todo. Riesgo político, de mercado, regulatorio, operativo, de desastres, riesgos financieros, ¿sí? Hasta ahí. Dentro de los generales, bueno, pues riesgos organizacionales, riesgo de información, bueno, aquí la descripción, tecnológico, integridad de la información, comunicación, disponibilidad de información, vamos, es mucho detalle. Pero estamos hablando de una metodología que te puede llevar a un nivel de control bastante eficiente, sin que genere un trabajo adicional. Tenemos riesgos de fraude y corrupción, muy interesantes, seguridad física, riesgos ocupacionales. Justamente, lo voy a marcar,
Este, señoras y señores, es seguramente al que todos ustedes y yo también estamos habituados. Cuando hablamos de riesgos, inmediatamente lo asociamos a riesgos para la persona. Ese es un tipo de riesgo, ¿correcto? Que en este caso está considerado como general y se trata en la norma 45.000, a partir de los requisitos legales, controles operacionales, exámenes ocupacionales. Fíjense ustedes la magnitud de lo que significa el riesgo ocupacional dentro de todo lo que sería una gestión del riesgo. Es muy chiquito, pero normalmente es el riesgo que más conocemos. Por eso es que he dedicado tiempo y, digamos, cierto placer en presentar esta temática de lo que es el enfoque a la prevención del riesgo, porque es algo en lo que la ISO hoy en día y en lo que debieran considerar en todos sus módulos y en sus tesinas, tengo que hablar de las tesinas, de lo que trata, para que vean que lo que es seguridad y seguro ocupacional es una partecita chica. Aquí inclusive, bueno, no sé si está acá, lo voy a revisar enseguida, les hablaba de riesgos operacionales, por ejemplo, que tiene que ver con máquinas, con riesgos operativos, por ejemplo, aquí hablamos de riesgos derivados de fallas humanas, técnicas, son aquellos riesgos originados en los procesos y recursos de la organización. Aquí, por ejemplo, la metodología que yo utilizaba, sí, es distinta, es la metodología operativo acá. SOP HACCP. ¿Alguien ha escuchado de esta metodología? ¿Está familiarizado? Les voy a dar el don de la palabra para que alguien pueda compartir su experiencia en este caso. Ok, pueden abrir sus micrófonos. ¿Alguien está familiarizado con el HACCP, HACCP? ¿O han escuchado hablar por lo menos? ¿Les suena? ¿Nadie? Bueno, ¿qué diferencia? Lo voy a marcar eso también. ¿Qué diferencia habría entre esta metodología, que es la HIPER, aquí es la metodología que es la HIPER, ¿correcto? Aquí es HIPER, y aquí una metodología es HACCP, HACCP. Pues bien, tenemos estos dos métodos, el HACCP, HACCP y la HIPER. Pues como les mencionaba, estoy seguro que todos estamos familiarizados con la HIPER, ¿correcto? Y los que hemos pasado por plantas industriales, cuando hacemos una valoración de los riesgos para los procesos y las máquinas, es muy interesante esta metodología HACCP. De hecho, el acrónimo significa Hazardous Operational, es decir, riesgos operacionales. Y HACCP significa Hazardous Analysis, métodos de análisis de riesgos y riesgos para riesgos operacionales. Básicamente, es decir, excluye, no obligatoriamente, pero excluye al ser humano. Se dedica a los procesos y a los equipos a partir de nodos. Ahí tienes que ser un caperucísimo en equipos, ¿sabes? Es otro equipo multidisciplinario donde tienes que tener un experto eléctrico, mecánico, en diseño, en automatización, al portero, al policía, es decir, pero expertos en cada área, porque tienes que conocer los procesos y los equipos. A diferencia de esta que es la HIPER, donde tratamos básicamente el bienestar de las personas. Bueno, pues esta es una clasificación que no me cansaré de decir, no es la única. Estoy seguro que hay no mejores ni peores, sino aquellas otras adecuaciones y clasificaciones acorde a organizaciones distintas. Bien, les voy a mostrar ahora, esto era la planilla de listas maestras. Veamos qué sucede con una planilla general para la evaluación del riesgo. Perfecto. Fíjense ustedes, a ver, para que no nos distraigamos mucho, vamos a ver primero. Nadie me ha mostrado algo que faltaba. A ver, faltaba algo en la planilla anterior por 100 puntos, porque sé que no van a adivinar. Faltaba algo que les muestre, que les voy a mostrar porque nadie se da cuenta. Faltaba algo que les muestre en la planilla anterior.
Las acciones a tomar, Inge. ¿Cuál? Acciones a tomar o Por 1000 puntos. ¿Cómo sé que no van a adivinar? A la una, a las dos. Inge, buenas Adelante. noches. Buenas noches. El nivel 4, la fase de riesgo. Bueno, La fuente de riesgo. entenderás que los 1000 puntos era una broma, evidentemente. Sí, el nivel 4. Primera vez que me agarran, cuando me lanzo así, inclusive una vez en un curso dije, por aprobar la materia. Cuando sé que no van a acertar. Es la primera vez que me agarran. Te felicito y te doy 50 puntos, porque me parece que estás atenta y eso me motiva muchísimo. Lo que pasa es que el nivel 4, evidentemente, este de aquí dice fuente del riesgo, ¿correcto? Porque hemos visto tipos de riesgo, los estratégicos, los generales, y me quedó pendiente esto porque lo dejé aquí, más por el formato, estaba ocultito y ahorita lo voy a abrir. Entonces, el nivel ¿Y se 4... puede compartir su pantalla, por favor? Ay, estoy hablando sin compartir, caramba, perdón. Perdón. Ahí estoy. Ok, ahora sí se ve, ¿no? Correcto. Sí, justamente habíamos visto el nivel 3, los dos niveles, riesgos estratégicos generales, y se me fue el nivel 4, fuente de riesgo, porque lo tenía ocultito acá, en estas columnas, que ya lo he abierto. Bueno, el nivel de 4, fuente del riesgo, está por aquí, correcto, y básicamente es una escala también, ¿no? Donde la fuente del riesgo puede ser por error humano. Hay toda una ciencia que estudia la confiabilidad humana, justamente habíamos hablado ayer, y para eso son psiquiatras y psicólogos, no son ingenieros, que aportan a las organizaciones para explicar, entender por qué nos comportamos, cómo nos comportamos. No se olviden, ahorita somos, ¿cuántos somos? 53. Pues hay 53 historias detrás de cada uno de nosotros. Y a veces, cuando uno no es consciente de ello, pues suele actuar de manera inapropiada, voy a decir. Por eso es que dicen que gestionar el talento humano o los recursos humanos, la verdad no sé quién contestó por los 50 puntos, pero no sé. ¿Quién contestó? Diciendo que faltaba el nivel 4. Ok. Entonces, pues son psiquiatras y psicólogos esto. Fuentes de sistemas de información, incumplimientos, diseños, incumplimientos. Hay algunas organizaciones que manejan un propio software, el SAP, por ejemplo, es uno de ellos, donde manejan todas sus acciones, todas sus no conformidades, todos sus, a través de un software donde te va alertando, te va lanzando alertas de incumplimientos, en tal día se te vence, tal pedido no ha llegado, sí, te lo piensas, es por eso que el SAP es tan popular. De origen por el diseño. En este caso, en el proyecto que yo les comentaba, bueno, cuando uno hace, y de esto Alejandra, mi alumna en pregrado, se debe acordar, cuando uno hace el diseño de un proyecto comienza de la idea conceptual, la ingeniería básica, la ingeniería de detalle y la ingeniería final. ¿Correcto? Y después viene probablemente las build, que se le llama a cómo quedó construida la planta. Entonces, hay grandes diferencias entre unos y otros, pero en resumidas cuentas, lo que tú compras y adjudicas es probablemente la ingeniería conceptual. De acuerdo a las políticas en Bolivia, estoy hablando al procedimiento del RESAPS, por ejemplo, hay una reunión de acuerdos de mejora del diseño. Puedes llegar ya a una ingeniería básica, donde hay cosas que sí están escritas en piedra, entre comillas, que es el techo presupuestario y el tiempo de ejecución. Todo adentro puedes mover, digamos, si reduzco esto y amplío esto, bueno, mientras no pase el techo presupuestario, vamos. Ojo, en mi caso, por algunos errores de diseño que había propuesto el proveedor, les costó más de 6 millones de dólares adecuarlo a costa de no haber vulnerado su imagen. Abuso, planeación, medio ambiente, fallas, seguridad, experiencia, cambio en el entorno, factores, medio ambiente, clientes, etc. Bueno, ahora sí, podemos ir en paz. He terminado con los 4 niveles. Gracias a la persona que se ha ganado 50 puntos. Hay un chat. Gracias. Sí, mi persona Gabriela Herrera. Perfecto, Gabriela. Muchísimas gracias.
Ahora veamos, estábamos viendo la planilla, una planilla genérica de evaluación del riesgo. Perfecto. Entonces, para que no nos distraigamos inicialmente con esto, lo vamos a ocultar y veamos qué es lo que tiene esta planilla. Bueno, fíjense ustedes qué tiene. Por un lado, vamos a identificar el proceso. Esta planilla es de una determinada área, o sea, todo lo que vamos a ver es del área de gestión ambiental, me parece, me parece. O por ahí ya lo he mezclado, no me acuerdo bien. Pero bueno, consideramos el proceso, el subproceso, la actividad. Hasta aquí nos ha servido acudir y recurrir permanentemente al enfoque a procesos. Por lo tanto, todo lo que les vengo hablando no es en vano, ¿correcto? Y ese proceso, si vamos a complementarlo, tiene que tener con un enfoque al ciclo de vida. Y finalmente, para esto vamos a usar esos dos conceptos, para hacer una prevención del riesgo de manera adecuada, sobre todo ordenada, ¿correcto? Bueno, identificamos la actividad y ahora comenzamos a identificar el riesgo de esta actividad. En este formato, no debe ser así siempre, se identifica la causa potencial de este riesgo que corresponde a esta actividad. En este caso, como dentro de nuestra identificación hay y nos preocupa el tema de riesgos asociados a fraude, sí, pues también lo estamos incorporando aquí, que es un simplemente sí, no. Si es sí, bueno, ¿qué tipo de fraude? Aquí comenzamos a evaluar los criterios, que era el paso número 1, cuando veíamos, ¿se acuerdan? No sé si me están siguiendo el hilo, en las slides veíamos la metodología matriz de riesgos, ya habían como 8 pasos. Los 3 primeros, ¿cuál es la primera? Identificación de los criterios. En este caso, impacto y probabilidad. Y en este caso también, pues hemos visto una matriz de impacto, una matriz de probabilidad y el mapa de calor para evaluar el nivel del riesgo, ¿correcto? Bien, luego viene un dueño del riesgo. El dueño del riesgo, ¿a cuál? Porque lo hemos mencionado en clases. A ver, no sé si está permitido su micrófono. Sí, está permitido. Pregunta por 10 puntos. A ver, quizás mi pregunta no está muy bien hecha, pero a ver si logro transmitir a dónde quiero llegar. ¿Por qué debemos definir, en base a todo lo que hemos hablado, un dueño del riesgo? ¿Por qué no podemos omitir esta columna? ¿Alguien se anima? Stephanie, adelante. Porque alguien tiene que asumir la responsabilidad de los controles que se van a generar. Pero gracias, tienes 5 puntos solamente por participar, aunque vamos a afinar tu respuesta. Pero fíjate, Stephanie, que los controles están viniendo después. Ahí no sé qué he hecho. Los controles en esta planilla están viniendo después. Pero bien, es válida. Sí, evidentemente alguien tiene que hacerse cargo de las acciones y controles. Estás relativamente tibia, pero una tibiez más cercana a lo frío. A ver, ¿por qué estamos asignando un dueño del riesgo? Pamela, por favor. Pamela. Bueno, ¿por qué alguien se tiene que hacer responsable? Sí, alguien se tiene que hacer responsable. Va en la línea de lo que dijo Jasmine. Te doy 5 puntitos por tu buena onda. Yamil. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Bueno, yo pienso más que todo que, bueno, ya que se tienen varios riesgos en los procesos, alguien tiene que ver, aparte de que haya un responsable, tiene que haber siempre alguien que esté más que todo al cuidado de la seguridad, ¿no? De la empresa, de todos los procesos. Por eso estamos evaluando los procesos y las actividades. Mira, te voy a dar 5 puntos porque no veo convicción en lo que has dicho. O sea, veo que has apretado la tecla de casualidad. Es mi impresión. A ver, te doy otra oportunidad. Si quieres, reorganízalo, te doy 20 puntos. Y si no, pasamos con Danitza. Yamil. Porque Bueno, eso es lo has dicho algo que es la respuesta correcta, pero no lo has dicho
A ver, ¿quieres rebobinar y decirlo de nuevo? A ver, Inge, más o menos a lo que quiero llegar, o cuál es el enfoque, es que se necesita de alguien que esté al tanto, más que todo, de los procesos y de las actividades, ¿no? De que no haya riesgos en todos en esos procesos. Es que, ya, te voy a dar 15. Danitza, si complementas, te doy Gracias, 20. Inge. Danitza, Inge, relacionado al origen del riesgo. 5 puntos. Gracias por tu participación. Waldo Chambi. Inge, Sí. buenas noches. ¿Qué Yo tal? pienso que es esto del propietario de riesgo se origina a quien sería el responsable de lo que es la gestión, el seguimiento y el control de riesgos. Perdón. No. No. Pero gracias por la parte de participar. Tiene 5 puntos. Vamos. Rodrigo, ¿qué opinas? Bueno, buenas noches a todos. Bueno, más allá de que sea una persona responsable en supervisar los riesgos, también va con el tema de poder implementar o una estrategia o mitigar para poder responder ante estos riesgos. Claro, o sea, está claro, todos vamos en la línea de que tiene que haber una persona que responda, al quien lo vamos a sacudir o lo vamos a felicitar, en fin, sí, pero el concepto, no se olviden, colegas, que todo tiene un porqué, todo tiene, la respuesta está en todo lo que hemos hablado y se los acabo de mostrar hace 3 minutos en esta misma planilla. Pamela, ¿qué opinas? Pamela Pavón, estás con la mano levantada, ¿quieres opinar? Ok, gracias por la participación, no nos olvidemos de los puntos ganados. Porque el enfoque a procesos, que está por aquí, exactamente, siempre define un dueño del proceso. El enfoque a procesos define un dueño del proceso. Puede haber un dueño particular de la actividad o el dueño del macroproceso. Por ejemplo, el gerente de operaciones es el dueño del área de operaciones, pero el jefe de producción es el dueño de los procesos de producción, y así sucesivamente. Por lo tanto, aquí cuando identifiquemos esta actividad tiene un dueño y como ese riesgo se ha identificado en esta actividad, pues el dueño del riesgo inherente a esa actividad es el dueño del riesgo. ¿Me dejo entender? A ver, hay 3 manos levantadas, o son las mismas que no han bajado. Sí, me parece que son las mismas. Danitza, Waldo y Gabriel. Gabriel Herrera, ¿quieres complementar algo? No, dije, tengo una consulta sobre el dueño del riesgo. A lo que yo, bueno, sabía y según mi criterio, el comité mixto, cuando tú formas, Sí. yo pienso que ellos realizan el control de todo lo que es las operaciones que se está realizando. Como usted habla de aquí, de dueño de riesgo, entonces esa persona es la que va a controlar o que le va a hacer seguimiento a esa operación o a esa actividad, ¿verdad? No es exacto. A ver, por eso es que, no sé si lo tengo abierto todavía, pero no sé si se acuerdan cuando les mostré, sí, aquí lo tengo. ¿Están viendo esta otra, la clasificación de riesgos? ¿Lo ven, no? ¿Se está viendo? No, Inge, no se ve. No, es la otra No, parte. nada, Inge. Ok, pero recuerden que marqué 2 tipos de riesgos, el que tiene que ver con operaciones CASOP y el otro tipo de riesgo que se lo gestiona a través de la hiper. ¿Sí se acuerdan, verdad? Que lo marqué en amarillo. Sí. Ok, bueno, el comité mixto hace seguimiento exclusivamente al programa de gestión en seguridad y salud ocupacional de la hiper. El comité mixto vela por el bienestar de las personas. Cuando estamos hablando de la gestión del riesgo en general, tiene un enfoque a procesos y los procesos tienen dueños. El dueño del riesgo es el dueño del riesgo que corresponde a una actividad que está asociada a un dueño del proceso. Es distinto a la función que cumple el comité mixto con los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Vamos con Stephanie, adelante, por favor. No, Inge, solo era una aclaración para Gabriela, o sea, o un ejemplo que se entiende como dueño del proceso. Por ejemplo, en una planta industrial, el dueño del proceso productivo
será el jefe de producción o bien será el jefe de planta. Sí. El dueño, por eso decíamos, y no se olviden, me voy a tomar la molestia, no sé si se acuerdan, es por eso que cuando hablamos del enfoque a procesos, colegas, ¿cuál fue la primera lámina que mostré? El organigrama. De ahí se descuelgan procesos, macroprocesos, hasta desmenuzar en las actividades, y cada organigrama, cada posición tiene una persona. Claro, no estamos hablando de Juan Pérez, porque la persona puede cambiar, estamos hablando del cargo, ¿correcto? Ese es el dueño de todo lo que está por debajo de su, digamos, de su organigrama llevado a un ciclo de vida, porque en el ciclo de vida nos da el orden de secuencias en el cual se da un servicio o la fabricación de un producto. Es distinto cuando hablamos del comité mixto, por eso se habla de un comité de riesgo. Sus funciones son distintas. Puede que una persona pertenezca a ambos comités, pero su razón de ser es distinto. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias a mi compañero Stephanie. Y ahora sí lo Ok. tengo claro. Ok, Gabriela, a ti las gracias. Bueno, después viene un dueño del riesgo. No sé quién se ha ganado puntos, no he olvidado, por eso que siempre necesito a alguien que me dé una manito. Natalia, ¿vas bien con los puntos? Sí. Perfecto. Bien, luego vamos a definir algunos controles. Ojo, no sé si es esta planilla. No, no es esta planilla, pero hay otras planillas, por ejemplo, donde valoran, tienes el riesgo definido y aquí puedes poner, por ejemplo, controles existentes, porque son controles existentes que van vinculados al riesgo inherente. Y luego te propones controles adicionales, ¿correcto? Para bajar el riesgo inherente y llevarlo a un riesgo residual idealmente a un nivel aceptable, pero en este caso solamente dice control. El rediseño de control, si es que hay que modificarlo, responsable del control, ojo, es distinto el responsable del riesgo que el responsable, bueno, en todo caso estamos hablando del dueño, ¿no? Sí, dueño del riesgo que es responsable del control, porque el control puede ser de orden de ingeniería, de equipamiento, hasta de compras, es decir, aquí el responsable del control puede ser de cualquier área de la empresa, que sea necesario, que sea el que haga que suceda la actividad o el control que estamos implementando. Frecuencia del control, cada cuánto lo vamos a ejecutar. Naturaleza del control. Aquí puede ser, bueno, no sé si es en esta cuadrilla o en otra, a ver. Bueno, me parece que es acá. Cuando hablamos de la naturaleza del control, pueden ser controles de tipo de ingeniería, administrativos, en fin. Tipo de control. Vamos a verlo con los ejemplos. ¿Quién ejecuta el control? ¿Cómo se ejecuta el control? Evidencia del control, efectividad del control del diseño, efectividad del control remoto, estrategia. Y aquí oportunidades de mejora del proceso. En fin, es muy detallado. Ojo y repito, no tiene que ser siempre así. Vamos a, ahora sí, Inge, desplegar. perdón, ¿Sí? ya es 8:10. Ya. Ok, veamos un par de ejemplitos. Tenemos 4 minutitos y 8:15, por favor, nos vamos al recreo, ¿de acuerdo? Hazme recuerdo, por favor. Ahora sí. Ya, Inge, está bien. Veamos un panorama genérico de esta planillita. Una planillita bastante grande. Esta planilla yo la he extraído, he hecho un resumen de hacer unas 20 planillas reales, más con fines académicos que con fines reales, pero la verdad que representan nomás situaciones bastante cercanas a la realidad. A ver, lo primero que me voy a fijar es si es solamente gestión ambiental. En el macroproceso me parece que sí. Aquí. En el proceso tengo gestión ambiental. Sí, ok. Es el proceso de gestión ambiental. En el subproceso, a ver, vamos a ponerle un filtrito para no estar... correcto. Veamos qué subprocesos tenemos. ¿De acuerdo? Tenemos asesoramiento legal. Están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Ok, Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, en el macroproceso, pues tengo uno solo. Es decir, ¿a qué voy con esto? Que esta gigantesca planilla podría ser para gestión de seguridad, para finanzas, para operaciones, para producción. Es una enorme cantidad de trabajo. Es por eso que implementar un sistema de gestión en una empresa grande puede tomar hasta 5 años. Es trabajito. En este caso es para gestión ambiental, ¿de acuerdo? La idea es transmitirle la lógica, no el detalle, porque el detalle uno puede hacer investigaciones en base al know-how. Las empresas, el celo, digamos, tecnológico,
No está en la planilla Excel, es en el know-how, ¿correcto? Es en el cómo lo hacemos. Después yo lo voy a estar haciendo, el tema, pero ¿por dónde hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues es un macroproceso o un proceso de gestión ambiental. Los subprocesos, aquí tenemos, permítanme un ratito, me voy a bajar un cachito. ¿Sí? El subproceso que tenemos acá, asesoramiento legal, ¿esto se puede ampliar? Sí. Asesoramiento legal y técnico en medio ambiente, gestión de aspectos ambientales, gestión de incidentes ambientales, gestión de monitoreos ambientales. ¿Correcto? Eso es el subproceso. En actividades, me imagino que son 1.015.000, porque ya entramos al detalle. En actividades que tenemos, por ejemplo, bueno, asesoramiento en ISO 14000, asesoramiento técnico legal, elaboración de, esto ya no me acuerdo qué significa, elaboración de programas de gestión ambiental, identificación de aspectos, investigación de incidentes, planificación de monitoreos ambientales. En riesgos, aquí lo que pasa es que en la planilla original, aquí, o no sé si está oculto, no está oculto. Aquí en la planilla original, aquí debiéramos abrir una columnita donde diga, uy, qué hecho. Ok, perdón, acá. Vamos a insertar donde diga código del riesgo. ¿Y qué riesgo le pondríamos acá? De acuerdo a lo que hemos hecho en clases, R1. ¿Sí? Y así hacemos toda la información trazable. La causa también tendría aquí otra columna que diga el código de la causa. Eso, digamos, sería una planilla llevada a la realidad. Lo vamos a quitar porque en realidad esto tiene fines académicos, básicamente. Bueno, habíamos dicho en riesgos, por ejemplo, aquí todos estos riesgos, colegas, corresponden a la lista maestra. Uno no puede decir, bueno, ¿y si me invento uno? No. A ver, todo se puede en la vida, pero no deberías hacer eso. Es por eso que en toda lista maestra, eso también quizás me olvidé decirles, las listas maestras no son cerradas. Cuando uno hace la inspección de aspectos ambientales o de riesgos ocupacionales en planta, uno se va con su tablerita de madera, con la lista maestra, y va tiqueando aquellos que va identificando. Pero si uno identifica uno que no está en la lista, lo incorporas. Y el encargado del sistema de gestión de calidad revisará la lista maestra, incorporará el riesgo que tú has emitido y lo publicará para que sea un documento oficial. ¿Correcto? Y esa lista maestra es la que se carga como una base de datos, de ahí vamos escogiendo cuál vamos identificando. ¿Correcto? Por eso es que aquí son un montón de riesgos que vienen de la lista maestra. Vuelvo a decir, pregunta de examen además. La causa. Las causas también vienen de listas maestras. A ver, ¿qué causas? La lista maestra de riesgos ya los hemos visto. Listas maestras de causas, pues debido al desconocimiento de la normativa, debido a la falta de asignación de recursos, debido a la falta de conocimiento y eficiencia, en fin. Debido, hay un montón de causas potenciales, ¿correcto? Que está también en una lista. Riesgo con implicancia a fraude. A ver, veremos si hay algún sí por acá. Claro, lo que pasa es que yo ya la he manipulado esta planilla. Originalmente sí, son pocos, la verdad, pero sí he encontrado riesgos con implicancia de fraude. Tipo de fraude evidentemente no aplica porque en este caso todo es no. Ahora sí, vayamos a la, si tuviéramos que hacerlo más nice, podríamos hacer aquí una planilla, una celdita común, digamos, y venir y ponerla acá y decir evaluación del riesgo. Me estoy pasando, ¿no? Ya me pasó. Vamos al recreo, por favor. Nos vemos en 10 minutos. Inge, antes de que se vaya una pregunta. Sí. Los riesgos de fraude, o sea, el tema del fraude, ¿aplica más que todo a qué tipo de riesgos? ¿A riesgos financieros, riesgos Sí. corporativos? Financieros y de imagen, básicamente. Extorsiones, coimas, sobornos. Ya, perfecto, gracias, sí. Ok.